200 años de historia. Millones de voces. Hoy, una de ellas es la tuya. Esto es Voces del Bicentenario. Saludamos a nuestra copresentadora Valeria Solís, que hoy día no ha podido estar con nosotros, pero vamos a empezar a hablar acerca de nuestro bicentenario, de la celebración de estos 200 años de la existencia de nuestro país. Humberto, buenos días. Buen día, Rodrigo. Buen día a toda la audiencia de nuestro programa y un saludo también a Radio Urbana y a todos nuestros colaboradores, aunque incluso los que no han podido estar presentes el día de hoy. Así es, querido Humberto. Bueno, hoy día estamos empezando prácticamente ya esta última semana de agosto, en la cual hemos tenido la celebración de este aniversario patrio, por un lado, pero por otro lado también ha estado marcada por la agenda política de las elecciones, los resultados y todo ello, lo cual ha quitado bastante brillo a esta celebración, a estos festejos que deberíamos haber podido realizarlos en mayor medida, ¿no te parece, Humberto? Exactamente, ¿no? Quizás para el ciudadano promedio es un poco complicado seguir con su rutina y con todas estas cosas que nos van pasando, ¿no?, en la realidad boliviana. Así es, sin embargo nosotros no perdemos de vista esto. La historia boliviana está plena de diferentes hechos, no solamente militares, tenemos una riqueza cultural, social, política, incluso a pesar de la calidad de los políticos actuales, tenemos una variedad bastante rica en todo caso, y de ello vamos a estar hablando. Hemos tenido el día de ayer, por ejemplo, el gusto de compartir junto con un cochabambino que estuvo la semana pasada acá, un escritor cochabambino, Germán Rojas, quien es originario de Cochabamba, pero que desde sus 16 años se ha ido a vivir a Salta, Argentina, y que cuando empezó con su producción literaria, el 2022 presentó su primer libro, él tomó la decisión de hacerlo aquí en Cochabamba, de dedicarles a sus obras a la historia boliviana, ¿no? Y eso nos resulta ejemplar, porque si bien te vas a otro lado, el boliviano, eso lo decía él ayer en la presentación de su libro, el boliviano nunca abandona su terruño, nunca se va del todo, ¿no? Su corazón se queda aquí, gran parte de su corazón, su familia está en ese país. Y lo que ha hecho Germán Rojas ha sido justamente dedicarle esa producción, esa exquisita producción literaria a su ciudad en principio. En su primer libro es una aventura romántica ambientada en los años 60, 70 aquí en Cochabamba. Y este segundo libro que ha presentado ayer al heroísmo del ciudadano común en la guerra del Chaco. Un grupo de amigos que van a salir de la rutina, de la comodidad, del confort de la vida normal en Cochabamba, en Arani para ser específicos, y que van a ir a combatir a la guerra del Chaco. Una historia muy humana, no es un libro histórico de ninguna manera, pero sí es una novela que nos lleva un poco a analizar o a tratar de entender lo que es el sentir de aquellos combatientes que han estado entregando su vida, su juventud, en defensa de los intereses patrios. Entonces ha sido una jornada muy rica de compartir con él, con maestros como René Rivera también, que ha hecho un análisis más profundo de esta obra, y que la invitación está dada, ¿no?, para que aquellos que puedan acceder a este libro puedan también leer lo que es El Retorno del Infierno Verde, una obra que nos sensibiliza, ¿no? Y además, bueno, no sé si tú y a Humberto, por ejemplo, has logrado conocer o poder interactuar con los beneméritos, esos viejitos que se sentaban en las plazas y que contaban sus historias y que lastimosamente fueron muy maltratados por la historia. No sé si tú ya has llegado a tener esa experiencia. Lamentablemente no, mi abuelo fue benemérito, pero falleció cuando yo era muy pequeño. Y personalmente no tuve el placer de la oportunidad de conocer a alguien que hubiera estado en las guerras, pero también lamentablemente los medios no daban mucha voz, ¿no?, a estas historias, a recoger las vivencias de esos hombres que sirvieron a su patria.
Así es, y algo, bueno, mi generación todavía hemos tenido el gusto de crecer con esas historias, de poder dialogar con estas personas y sin embargo la historia, el contexto social era muy agresivo con ellos, ¿no? Los trataban de perdedores, los trataban de cobardes, incluso cuando ellos han sido una generación tan valiente, ¿no? Que nos han dado la victoria, además, en última instancia, en este conflicto bélico, y que, como les digo, desde que han retornado ellos han sido muy maltratados, y eso me gustó mucho del libro de Germán, que él rescata un hecho que ha pasado al olvido. Una vez desmovilizados esta parte del ejército, llegan a Cochabamba, retornan a su cuartel en Villa Besia y son desarmados, y una vez que están desarmados, un sargento se acerca y les dice cobardes, y los empieza a insultar, y los empieza... Y ellos agarran y se levantan frente a eso, pero son reprimidos por la nueva generación de soldados que no han ido a la guerra y que bajo ese mismo argumento de cobardes, perdedores, empiezan a masacrarlos, a balearlos, ¿no? Y esto es un hecho real que ha pasado en la historia. Y eso se refleja en este libro, y eso, bueno, ellos van a lograr retomar el control, van a castigar al sargento que se expresa de esa forma, pero lastimosamente ello no ha quedado ahí. Eso ha sido solamente el primer momento de una historia a la que estamos acostumbrados, que simplemente se queda con las derrotas y que simplemente que se deleita en convertir nuestros triunfos en momentos oscuros, ¿no? Y nos obliga a ver una historia de fracaso, de derrota, cuando en realidad no ha sido así. Quienes hemos tenido el privilegio de compartir con estos abuelitos de la Guerra del Chaco, beneméritos de la Guerra del Chaco, ahora estamos reivindicando justamente esa memoria y tratamos de que las nuevas generaciones conozcan la verdadera historia, el trasfondo, ¿no? Lo que ha significado el valor, y a pesar de los primeros grandes reveses, porque el enemigo, el paraguayo, no era un cobarde de ninguna manera, también eran valientes, aguerridos, y a ellos ha sido a quienes hemos, en el campo de batalla hemos enfrentado y hemos logrado derrotar al final de la guerra. Entonces, por ello celebro la presentación de este libro e invito a todo nuestro público a que pueda, y a ti también, querido Humberto, a que puedan acceder a esta obra y lo puedan leer. Comisión Bicentenario Cochabamba presenta la entrevista Voces del Bicentenario. Radio Urbana. Segmento que es tan especial, tan esperado cada día sábado, en el cual nos acompaña un invitado especial, un invitado de lujo. Hemos tenido la presencia de grandes historiadores, de personalidades que nos han hecho reflexionar acerca de lo que representa nuestra historia, y ahora vamos a tener el privilegio de contar con un gran investigador cochabambino, joven, que es arqueólogo, se dedica a investigar esos vestigios que han dejado los pueblos prehispánicos a lo largo de su existencia en lo que ahora es nuestro país, y también es un experto en cuanto a poder demostrar cuál ha sido esa influencia a lo largo del tiempo y cómo desde aquí, desde Cochabamba, por ejemplo, hemos llegado a incidir en otras culturas, entre comillas, más grandes a lo largo de todo nuestro continente. Estamos junto al investigador David Trigo, que es parte de ese equipo maravilloso del INIAM, que depende de la Universidad Mayor de San Simón. David, un gusto estar contigo esta mañana. Buenos días, Rodrigo. Agradecer a Radio Urbana, digamos, la invitación. Y bueno, estoy acá, digamos, para entablar un diálogo, bueno, sobre la mitología prehispánica, sobre aspectos de arqueología, digamos, que les interesen, sobre los trabajos que está haciendo ahorita actualmente Lineando, digamos, en cuanto a investigación arqueológica. Depende por dónde quieras comenzar. Claro que sí, querido David. Bueno, la arqueología siempre nos evoca en principio a esa figura, a esa figura emblemática del cine, del arte hollywoodense, que es Indiana Jones, y que tal vez refleja más ese primer momento de la arqueología
con Sliman y demás, de esa forma de entrar agresivamente al espacio, irrumpir y llevarse los tesoros, pero sabemos que el trabajo del arqueólogo no es así, el trabajo científico va mucho más allá. Es un trabajo mucho más metódico, mucho más esforzado. ¿Qué significa ser arqueólogo aquí en Bolivia, en el contexto boliviano, querido David? Bueno, el contexto boliviano es uno de los más complejos, ¿no? Cuando hablamos de Bolivia, hablamos en realidad de una arqueología de culturas que se han adaptado a diferentes pisos ecológicos, ¿no? Entonces es compleja, o sea, tenemos la parte altiplánica, la parte de los valles donde estamos ubicados y la parte de la Amazonía, ¿no? La parte de Cochabamba tal vez es esencial para entender la interacción entre la primera y la última región, porque es un punto medio, ¿no? Y la arqueología, digamos, en Bolivia está actualmente, digamos, experimentando lo que vienen a ser estudios a profundidad de culturas, pasando un poco ya lo que era antes el chauvinismo, ¿no? Que enfocaba que había límites nacionales incluso para las culturas prehispánicas. Así es. Hoy por hoy sabemos, digamos, que Tiwanaku tiene colonias en Moquegua, que se ubica en la región del Perú. Recientemente se ha encontrado una que está que si no me equivoco, en Caihuasi, en Oruro, por José Capriles, que mostraría arquitectura igual. Y sabemos que la religión de los Tiwanaku, por ejemplo, influye a la cultura Wari, que se desarrolla más en el Perú y que son diferentes porque, por ejemplo, los Wari son bélicos, mientras los Tiwanaku son más religiosos, ¿no? Y en el caso de la Amazonía tenemos estas nuevas ciudades o montículos complejos que ha encontrado Carla Jaimes, ¿no? Con estudios del IDAR. Y en Cochabamba, bueno, actualmente yo estoy trabajando lo que viene a ser una prospección arqueológica en la región de Omereque, ¿no? Omereque presenta bastante riqueza al mismo tiempo que un saqueo profundo a partir de los años 50, ¿no? Que es cuando Ibarra Grasso realiza los primeros rescates. Resulta muy interesante, digamos, el repertorio de Omereque en el sentido de que tiene escenas complejas, digamos, de personajes, de acciones, que en el caso prehispánico de Bolivia solo se había visto en el caso de Tiwanaku, ¿no? Que es más traducible visualmente, ¿no? Entonces son esos los trabajos, ¿no? Y en realidad la arqueología boliviana es bastante, por lo menos desde principios del siglo XX comienza un proceso de institucionalización, ¿no? Que va a conllevar a mediados de ese siglo en lo que va a ser el INAR, Carlos Ponce y sus trabajos, la creación de centros de investigación regionales que hoy por hoy, digamos, la mayoría han sido desactivados, ¿no? Por los cambios sociopolíticos, etcétera, que han existido. Y actualmente, digamos, la investigación se viene realizando mayormente por los centros de investigación universitarios. Tenemos el INEAM en Cochabamba y el IIA, que es Instituto de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas de la carrera de Arqueología en la San Andrés, ¿no? Entonces el resto de los arqueólogos o están independientes o están trabajando algún rato con los municipios y en la mayoría de los casos se han estado dedicando en este tiempo a lo que es la arqueología de contrato para liberaciones, ¿no? Eso ha causado ciertos retrasos, digamos, en el aspecto científico y el desarrollo de conocimiento sobre el pasado, pero yo creo que ya estamos comenzando a retomar eso, ¿no? Por más o menos casi medio siglo del siglo XX se generaron fuertes trabajos arqueológicos de investigación, sobre todo en alianzas con universidades extranjeras, algo que sigue parcialmente vigente, ¿no? Así es, hermano, y bueno, este tema queda de alguna manera, como tú dices, hay una arqueología de contrato. De pronto, ¿nos puedes explicar un poquito más acerca de eso para que las personas entiendan a qué hacen referencia y por qué representa ello una suerte de demora o de obstáculo para la arqueología científica que ustedes desarrollan? Ya, la arqueología de contrato no es necesariamente científica, ¿no? Sino que en este último tiempo, al menos en los últimos 15 años, han surgido muchas obras civiles mayores, ¿no? Hablamos de caminos, Exacto. hablamos de hidroeléctricas. Entonces, lo que estas empresas nacionales o extranjeras o mixtas requerían era que se les haga prospecciones arqueológicas y liberaciones, ¿no? Esto constaba sobre todo en realizar una exploración en las áreas donde iban a implementar infraestructura para referirles si había rasgos arqueológicos, si eran extraíbles, si requería reconsiderarse, digamos, la ubicación o modificar alguna cuestión de su planimetría o realizar trabajos posteriores de extracción de los vestigios arqueológicos, ¿no? Entonces, en muchos casos los arqueólogos han trabajado para municipios, para el mismo gobierno, para estas empresas, dando resultados fácticos que no se han analizado tal vez a mucha profundidad, ¿no? Sino que iba el arqueólogo, lo liberaba, claro, decía de qué periodo era, y también bajo la ley marco de autonomías y la Constitución, el INAR deja de existir, aparece la UDAM, actualmente creo que es la Unidad de Herencias Culturales del Ministerio de Culturas,
que se aboca ya más a la fiscalización de este tipo de trabajos en relación a ejecutarlos, que antes lo hacía, ¿no? Ejecutaba investigación, y los municipios asumen, digamos, la responsabilidad de sus vestigios arqueológicos, lo propio las gobernaciones y en general, digamos, toda área autónoma, ¿no? Así es. Y tenemos una rica experiencia de la arqueología aquí en Cochabamba a través del INEAM, por ejemplo, pero no tenemos una carrera, un programa de arqueología a nivel universitario. No, en realidad es bien curioso el INEAM, digamos, porque por lo menos desde el 51, 53 que se crea, con Ricky Barra Grasso y sus gestiones, emerge la primera carrera de antropología de Bolivia, ¿no? Que precede incluso a la de la UMSA, que emerge en los 80s. Entonces, los primeros trabajos que realiza Ibarra Grasso son enfocados sobre todo a una implementación un poco autodidacta de la arqueología, ¿no? Y obviamente una preocupación real y muchos contextos que salva, porque al final en la actualidad han sido perdidos. Y sobre todo la formación de antropólogos, ¿no? Que emerge la primera escuela de antropología. Actualmente hay una carrera de antropología, digamos, en la UMSO, y que, bueno, está desarrollando lo que es el estudio de las culturas vivas, ¿no? El INEAM, digamos, desarrolla una especialidad a través de especialistas que en muchos casos se comienzan a formar afuera, ¿no? Sobre la arqueología. Entonces ellos implementan mediante alianzas con proyectos de arqueólogos de universidades norteamericanas, varios proyectos, ¿no? Por ejemplo, con Brogington, el proyecto formativo. Vienen otros investigadores de Alemania, Olga Gabelmann, hablo de, que se llama Christoph Dollerer, y norteamericanos, ¿no? Como son Karen Anderson y demás, que comienzan a hacer trabajos arqueológicos sistemáticos. Y sin embargo, digamos, Cochabamba siempre tiene muchas sorpresas, digamos, que quedan por trabajar, ¿no? Entonces, en la actualidad tal vez el INEAM se constituye en una institución que es la única, digamos, que está realizando a niveles investigativos, científicos netos, con objetivos científicos, el trabajo arqueológico, ¿no? Diferenciándose mucho de lo que es la consultoría, digamos, en ese sentido. Y dime, querido David, eso es valorable, completamente apreciable en el trabajo que ustedes realizan, como te digo, ante la ausencia de una carrera universitaria propia de aquí de Cochabamba, y creo que a nivel nacional solamente hay en la San Andrés, o no sé si estoy equivocado. O sea, hasta el momento, digamos, la Universidad Mayor de San Andrés es la única que tiene arqueología. Yo, por ejemplo, me titulé en San Andrés, ¿no? Tal vez esto se debe mucho a visiones pragmáticas que se tienen en otras regiones o necesidades diferentes, ¿no? Entonces, evidentemente, sí habría la necesidad de desarrollar mayores trabajos o qué sé yo, desarrollar este tipo de carreras, digamos, en Cochabamba y en otros departamentos, pero por el momento, digamos, están en esas fases, ¿no? En antropología creo que están desarrollando el programa de historia para consolidar una carrera de historia, que son pasos importantes, ¿no? Para seguramente a futuro ya generar una de arqueología. Claro. Exactamente, eso tenemos, por ejemplo, es un programa todavía que no ha titulado a ni un solo profesional, pero ya está en ese trabajo. Y en torno a eso te pregunto lo siguiente, ¿es posible hacer historia a partir de la arqueología? Sí, o sea, cuando analizamos la arqueología, viene del griego, digamos, del estudio del origen, ¿no? La arqueología se encarga del estudio de las culturas del pasado, y dependiendo en qué continente nos hallemos, pues hay dos definiciones o asociaciones de la arqueología, ¿no? Por ejemplo, en Norteamérica, que es un poco la escuela que hemos tomado por antropólogos como Franz Boas y demás, la arqueología es una subdisciplina de la antropología, porque ambas estudian la cultura, solamente que la antropología lo hace en una generalidad, tiene especialidades como la antropología física, digamos, que se aboca en cosas que son casi relativas a lo forense o a la hominización del humano, ¿no? Y tenemos también lo que es la arqueología, que es la que estudia las culturas pero ya muertas. Entonces, yo pienso que esta corriente ha pegado mucho, digamos, en los Andes, sobre todo por los trabajos de John Murra, ¿no? Que realiza, bueno, el padre de la etnohistoria le llaman. Este término se aplica al uso de fuentes arqueológicas, históricas y etnográficas para definir factores de continuidad, digamos, en los Andes, que es un poco la escuela que se nos queda, ¿no? Porque hay mucha continuidad entre un pasado prehispánico, uno histórico, y la etnografía actual de los pueblos indígenas. Entonces, hay elementos que han continuado a pesar de los cambios y demás, y solo son discernibles si uno analiza la etnografía de los pueblos vivos, la historia que, digamos, viene desde los periodos escritos y el pasado prehispánico. Y por el otro lado tenemos la escuela que, un poco de lejos, pero sí
ha tenido alguna influencia, que es lo que viene a ser la europea, ¿no? Donde la arqueología viene a ser una subdisciplina de la historia, en el sentido de que la arqueología rescata los eventos del pasado que están más allá de la historia escrita. Sí, en los últimos 20 años se han visto grandes aportes desde la arqueología a interpretar sobre todo esa etapa antes conocida como prehistoria, ¿no? Y que de pronto empieza a dar muchas luces en torno a la guerra de Troya, los hititas y todos esos pueblos en el contexto europeo. Y en nuestro contexto estamos hablando de también la visibilización de muchos elementos, y ahí de pronto a lo que va a ser la segunda parte de la entrevista después de la pausa comercial, hablar ya de esto que estás trabajando y que de alguna manera se convierte también en hechos heredados o en historias heredadas del pasado, de ese pasado, ¿no? que tú estás trabajando, que tú estás investigando. Entonces vamos a poder decir hasta qué punto o cuáles historias de pronto has encontrado evidencia en el pasado, en ese trabajo arqueológico que desarrollas. Claro. ¿No ven? Vamos a poder ver eso. Tenemos una riqueza cultural, social muy rica en nuestro país. Tenemos que valorarla, tenemos que apreciarla y tenemos que valorar también ese enorme esfuerzo que realizan nuestros investigadores, nuestros científicos, como tenemos a David, quien además, voy adelantando, no solamente es arqueólogo, tiene una faceta de escritor de ficción que es impresionante. El Hacedor de Ruinas es un libro que lo recomiendo muchísimo donde voy, porque me ha resultado muy placentero poder leerlo y compartirlo, y de ello vamos a estar hablando después de la pausa comercial. No te desconectes. A la vuelta seguimos escuchando las voces que hacen historia. Desde el corazón de Bolivia, con memoria y esperanza, voces del Bicentenario. Retornamos con esta entrevista con nuestro amigo, invitado especial, el arqueólogo cochabambino David Trigo. David, hablemos ahora sí de mitología andina a partir de la arqueología. ¿Qué nos puedes decir de ese tema? Bueno, mira, yo pienso que la mitología andina es bastante rica, ¿no? En este sentido, hay continuidad de mitos y hay transformaciones de mitos, ¿no? Pienso que uno de los manuscritos que son claves para conocer mitología, tanto del pasado arqueológico casi, como del pasado colonial, es el manuscrito de Huarochiri, ¿no? Que es escrito por Martín de Choquecas en 1608 y constituye parte de los archivos que tenía Ávila o Amendaño, uno de estos extirpadores, que narra diferentes mitologías, ¿no? Desde la Yacana, que es la llama celeste, por ejemplo, que amamanta a su cría, una constelación que, de acuerdo a Hurton, funciona en ciertos momentos del año. Cuando brilla la estrella que representa su ojo, pues señala el periodo de partos, por ejemplo, de los camélidos, ¿no? Entonces, la mitología de la Yacana, que decía que era una llama que si no baja a la tierra a beber de los mares, inundaría el mundo, ¿no? Tienes mitologías de dioses antiguos, tienes los dos zorros, por ejemplo, uno que va a consultar desde la tierra por una cuerda al cielo, a su par celeste, digamos, porque siempre hay constelaciones como representaciones de los amos, digamos, de los animales o sus protectores, ¿no? Que es el mismo animal en constelación. Y tienes, por ejemplo, mitologías como la rebelión de los objetos, donde los camélidos igual persiguen a los hombres y se los devoran en la oscuridad, ¿no? O sea, una noche prolongada, que es un mito que yo he tocado en algunos artículos analizando al sacrificador camélido tihuanaco, que voy a desarrollar en esta charla que está próxima con Andrés Eichmann, creo que va a estar César Itier, que en parte, digamos, es legible mediante iconografía prehispánica, parte de este mito, parte de estos mitos, y en la actualidad, ¿no? Que tienen narrativas, que han perdido algunos atributos y han ganado otros, ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, ciertas facetas que la gente conoce, ¿no? Normalmente se piensa que los incas
Esto es bien interesante. La etnohistoria, por ejemplo, te brinda un mito que es el mito de Mamahuyo y Manco Cápac, ¿no? De los incas fundadores de la dinastía que emergen del lago Titicaca, fundan la vara, y sin embargo este mito está restringido a algunas fuentes, ¿no? Como son Garcilaso, un poco Sarmiento de Gamboa, pero la mayoría de las otras fuentes remiten a un creador, un Viracocha, ¿no? Que emerge, crea el mundo a partir de crear la primera ciudad que es Tiwanaku, ¿no? Hablo de Betanzos, hablo de Molina, etcétera. Y esta interpretación de quién era este Viracocha, este dios, es algo que el arqueólogo Bennett, por ejemplo, transpone a Tiwanaku y la asocia a la deidad con cetros, que está en la Puerta del Sol, ¿no? Y que vamos a ver ahorita. Entonces, pero ¿cuál es la historia de esta deidad con cetros? ¿Realmente era Viracocha? ¿Qué es lo que sabemos arqueológicamente? ¿Difiere del mito? No podemos asegurar que se trate cabalmente de un dios creador, pero sí de un dios principal para los tiwanaku, ¿no? ¿Cómo emerge esta deidad? Durante los años 800 antes de Cristo, en la cuenca del Titicaca, crean un tipo de estelas, ¿no? Que tienen los brazos cruzados sobre el pecho, y un ejemplo es el clásico barbado, ¿no? Que esto es de la tradición Yayamam. Y estas estelas comienzan a ser modificadas entre el año 100 al año 500 después de Cristo, y emerge una que se llama Chunchucala, que va a comenzar a tener la cara radiada de la deidad, aunque conserve los brazos cruzados sobre el pecho, ¿no? Y más o menos a partir del 500 se comienza a generar lo que es la composición de la deidad con dos cetros, ¿no? Una deidad que está plasmada en la Puerta del Sol con sus dos báculos de poder, que también va a aparecer en la cerámica, etcétera, ¿no? Este tipo de mitología o ser mitológico comienza a difundirse con la religión tiwanaku a los wari, quienes lo asimilan de otra forma. Por ejemplo, le ponen colmillos, le ponen acompañantes que están decapitando, él tiene un cautivo bajo el cetro, lo vuelven un guerrero, ¿no? Y esto aparece en las urnas wari. Al mismo tiempo, un decapitador, también hay un quero donde aparece agarrando la cabeza trofeo de alguien y un hacha. Este guerrero, sin embargo, muestra también una crisis religiosa en Wari. Entre los años 680 aproximadamente al 880, no me acuerdo muy bien, hay una crisis religiosa en Wari donde emerge el famoso Unku de los cautivos. Este Unku es un textil donde la deidad con cetros aparece con los brazos atados, como un prisionero de sus acompañantes, ¿no? Entonces lo que haya estado pasando es un mito fuerte que se ve en un textil, que es el Unku de los cautivos, que llama la atención a muchos arqueólogos, sobre todo al investigador George Aberly, que es el que lo registra. Y lo que haya pasado, según lo que dice, por ejemplo, Patricia Knobloch, es posiblemente una reconciliación con el credo en relación a la deidad con cetros después del 800. Sin embargo, esta crisis parece que llega también a Tiwanaku, o se genera otra crisis en Tiwanaku. Es la deidad en Tiwanaku acaba siendo devorada por un monstruo que tiene cuerpo de ave y cabeza de felino, ¿no? Que aparece en uno de los challadores de Pariti. Entonces, estas imágenes, por ejemplo, nos narran la generación del ser mitológico, lo que viene a ser su auge, ¿no? Cuando se convierte en un guerrero, la difusión, y también su muerte, o sea, la captura y la muerte del personaje. Si este es Viracocha no lo sabemos, pero sí que esa mitología está narrando conflictos sociales, conflictos de credo. Tiene que ver probablemente con el colapso Wari, que es en el caso peruano en el 900 después de Cristo. Wari nace después de Tiwanaku y muere antes que caiga Tiwanaku, por factores que se atribuyen a un aumento de población y cuestiones religiosas también. Y en el caso de Tiwanaku son varios factores, ¿no? Desde lo que puede ser una sequía, que es lo que planteaban Colata y Orlov por cerca de 50 años, si no me equivoco, hacia el 950 después de Cristo, que causa un colapso por la ausencia de alimento. También la independencia de los grupos y demás, ¿no? Y conllevan a que no se vuelva a ver a esta deidad en ninguna otra tradición iconográfica posterior. Y sin embargo, los mitos coloniales rescatan que un dios crea a la humanidad en Tiwanaku y desde ahí emergen, ¿no? Y estarían asociando justamente con esa reinterpretación y a partir del icono, ya no de la Claro, historia. o sea, esto en realidad nos muestra que hay mucho todavía por explorar sobre la iconografía, que es más o menos la historia narrada a niveles gráficos, ¿no? O sea, la mitología a niveles prehispánicos se narra con gráfica. No hablamos como en el caso de los mayas o de los aztecas, que son legibles, o los egipcios, ¿no? Que son ejemplos donde se puede leer las historias. En este caso no son grafos, sino que más bien son culturas con simbolismo. O sea, el simbolismo está aperturado a representar incluso yuxtaposición de pensamientos, hablando ahorita, por ejemplo, de esta publicación de Teres Huizcasán, Tristan Platt y Olivia Harris, que han reeditado, que es 3 reflexiones sobre el pensamiento andino, que justo hablan de estas yuxtaposiciones. Entonces, y además atraviesa el mito diferentes fases de cambio a través del tiempo, ¿no? Lo que haya quedado en la colonia ha sido ese recuerdo, digamos, ¿no? Ahí surgió una deidad que creó a los humanos, ¿no? Lo que haya sido en el pasado podría ser más complejo o diferente, en una deidad que cae, por ejemplo.
Entonces, estas mitologías, en el caso cochabambino, por ejemplo, pienso que están insertas en vasijas con iconografía como son las de Omereque, que me parece que narran muchos mitos, ¿no? Yo actualmente estoy registrando cerámica tanto de las colecciones del INIAM, de otros museos como el de Sucre, que visité el año pasado. Estoy trabajando con algunos de La Paz y algunos colegas para desarrollar, digamos, trabajos que puedan mostrarnos los seres mitológicos que están poblando esta iconografía local de Cochabamba, ¿no? Ahora es bien curioso algo que he estado viendo, que es Omereque aparece al mismo tiempo que Tiwanaku se expande a Cochabamba, ¿no? Entre el 600 y el 1000 después de Cristo, Tiwanaku se expande a Cochabamba. Pero Tiwanaku también ya antes tiene influencias de Cochabamba. Los cochabambinos nos caracterizamos, por ejemplo, por lo que es el comensalismo, ¿no? O sea, el consumo de bebidas como la chicha, probablemente desde el 1100 antes de Cristo, y la generación de los querus, ¿no? Que son estos vasos con forma de hipero. Vaso ceremonial, ¿no? Claro, los Tiwanaku carecían de esto, por ejemplo, entre los últimos años, entre el 100, 200 antes de Cristo, hasta más o menos el 300 después de Cristo, no habían querus en su repertorio, ¿no? En sus más tempranos. Curiosamente comienzan a aparecer seguro por comercio vasijas de estilo tupuraya, y John Janusek dice es muy probablemente del tupuraya de este periodo que se transmite la imagen del queru. O sea, Tiwanaku aún no había llegado acá, pero ya estaba el comercio llevando cosas de Cochabamba. Generan sus propios querus y a partir de esta forma comienzan a introducir su narrativa. ¿Por qué la narrativa se introduce en querus y en ese tipo de vasijas? Porque la chicha es un implemento que se usa para brindis rituales, o sea, para varios niveles, brindis rituales entre humanos, para alianza, ritos de conmemoración, digamos, ritos religiosos, ritos con los muertos, con las deidades, que se vuelve un implemento imprescindible, ¿no? Lo que generaron los cochabaminos, los tiwanaku lo toman e incluso lo ingresan en la iconografía de sus monolitos, que sujetan una tableta de rapé por la droga que es la vilca, que usan sus chamanes, y el queru, que es la chicha. Así es. Ese es, por ejemplo, uno de los importantes legados que generan las culturas cochabambinas. Y después, cuando Tiwanaku llega acá, tampoco es que es un dominio imperial, ¿no? O sea, Cochabamba es tan importante en el sentido de que genera el maíz, algo que no puede generar el altiplano. Entonces, para Tiwanaku era primordial la chicha, no podía pelearse con Cochabamba. Y los cochabambinos, si bien asimilan el estilo tiwanaku, lo cambian. Ahí se genera el tiwanaku derivado cochabambino, que tiene narrativas diferentes, ¿no? Por ejemplo, ponen arqueros, posiblemente los ancestros de los chuis, que son un grupo histórico de guerreros cochabambinos. También muestran que esta criatura se transforma en serpientes, en hombres felino, etcétera, lo que habla de chamanismo, ¿no? El chamán, digamos, con estos roles de transformación. Y otra serie de personajes que todavía hay que trabajar, ¿no? Pero emerge también lo que es el estilo Omereque como una respuesta, no una copia, irónicamente, ¿no? Sino una forma de ver, como había una transmisión de arriba con imágenes, pues Cochabamba comienza a responder en el sentido de, también podemos responder, contar de esa forma, si así lo entienden los mitos, ¿no? Pero el trabajo que viene por delante es ese, ¿no? Sin mencionar la salvaguarda de Omereque, ¿no? Omereque es una región muy saqueada y sin embargo tiene, que se llama características que apuntan más que a un estilo prehispánico, a una cultura, ¿no? Hablamos de arquitectura que hemos estado registrando en este año durante las prospecciones y que vamos a publicar evidentemente para beneficio de la sociedad, no solo científica, sino de la gente, ¿no? Y también hablamos de una organización, digamos, que gira en torno a los ríos, ¿no? Están en toda la cuenca del Misque. Y la frontera, evidentemente, del estilo Mereque, que es del que te hablo ahorita, no es la misma de nosotros. O sea, tienen un lugar, digamos, en Icla, en Sucre, y parecen estar yendo a los límites con Santa Cruz, ¿no? Hacia del río Pojo más allá. Entonces queda mucho trabajo para hacer, solamente para hablar de una cultura y estilo de Cochabamba, te refieres. No te podría decir el grado de complejidad en este tiempo que ya tenemos más luces para explicar el estilo tupuraya, el sauces, etcétera, etcétera, ¿no? Que algunos investigadores han comenzado a trabajarlos, digamos, en años recientes, que son más del extranjero. Hay una variedad, una diversidad étnica, cultural bastante grande en ese periodo, previo a la llegada de los incas. Por lo general asimilamos la historia de nuestra tierra como que pasamos de Tiahuanaco al Incario, del Incario a la conquista, a la colonia y al presente, ¿no? Pero tú nos hablas de una diversidad impresionante. Sí, o sea, de hecho la relación, hay una tesis de Cristín Lucas, si no me equivoco, que hace un análisis de isótopo de estroncio de la dentadura de algunos de los restos humanos que están allá en Piñami, en Quillacoyo,
Y ella se encuentra que, bueno, de 6 individuos, 4 son de Cochabamba, uno puede venir del área del lago, se habla de comercio y demás, tal vez se va a aclarar mucho con esta nueva colonia que han encontrado en Oruro, que vincula Cochabamba con Tiwanaku, y hay una mujer que viene de Cusco. Entonces hablamos de los años 600 a 1000 después de Cristo. Los incas van a venir en 1450 después de Cristo, mucho después, lo que mostraría que hay una relación a larga distancia probablemente de Cochabamba con Cusco antes de la era inca. Sí, y otro tema que de pronto lo vamos a dejar pendiente para otro programa, porque me interesa mucho este tema, es cómo una cultura como la Wari, una cultura tan violenta, tan orientada a la guerra, a la conquista, ha podido coexistir con Tiahuanacu, que era una cultura, como tú decías, religiosa, sacerdotal, no orientada a lo bélico y más bien sobrevive a Waru. No solamente sobrevive, sino influencia a Wari y hay evidencias de contacto, de tráfico cultural. Claro, o sea, en el caso del Wari Tiwanaku siempre llamó la atención, ¿no?, que los Waris son guerreros. Esencialmente su única manifestación de religión es un edificio con planta en forma de D, que es donde van a poner sus cabezas trofeo, van a consumir chicha, etcétera. Mientras el resto son ciudades gigantes, digamos, amuralladas, que tienen, digamos, áreas habitacionales, áreas de producción de cerámica y demás. Mientras en Tiwanaku no hay murallas, ¿no? Entonces tenemos templos. Una explicación que me pareció interesante es la que ha dado Donna Nash en un artículo que leí, que analiza la única frontera Wari-Tiwanaku, que es en Moquegua. Ahí en Moquegua, Tiwanaku tiene Omo, que es un templo semisubterráneo Tiwanaku, su colonia, y cerca está el Cerro Baúl, donde los Wari ponen la suya. Y ella dice, ¿por qué no hay evidencia de violencia, por ejemplo? Están lado a lado estos dos. Uno es por la ideología, ¿no? Pero ¿cómo se transmite la ideología? Y encuentro otros rasgos más de materiales que están dentro del dominio Wari y viceversa en el Tiwanaku. Y ella dice, alianzas matrimoniales. ¿Por qué? Porque el bagaje, digamos, simbólico de mi esposo o esposa se asimila, digamos, más que contradecir, comienza a ser una sinergia, digamos, cuando parece que se casan, es lo que ella sugiere. Y este tipo de alianzas políticas, digamos, van a ver luego con los incas, ¿no? El inca da sus hijas a ciertos incas de privilegio o toma esposas de otras regiones, etcétera, ¿no? Entonces pienso que esa es muy probablemente la estructura y obviamente girando en torno a compartir una religión bastante fuerte, ¿no? Sí, el poder de pronto, ¿no?, de esa religiosidad tan fuerte de Tiahuanacu que ha servido de barrera, ¿no?, para evitar de pronto una expansión más agresiva por parte del Imperio Wari, ¿no?, que es previo al Incario e insisto en esto, ¿no?, porque se hace mucho énfasis en simplificar de pronto, ¿no?, sobre todo el pasado, simplificarlo lo más posible y se pierde en esa lógica, ese horizonte de lo diverso, de lo rico que ha sido nuestro pasado. Y puedes hablarnos de alguna de esas, dentro de esas historias que nos hablabas, de esa mitología, algo que se mantenga hasta el día de hoy, se preserve hasta el día de hoy, que sea de nuestro común escuchar. Bueno, pienso que de las cosas que más hemos conservado están las sillas, ¿no? O sea, hablamos de ídolos, digamos, que se adoran, sobre todo cuando hablamos de los contextos rurales, ¿no? Como el Equeco. Claro, más que el Equeco, en la cuenca del Titicaca, las comunidades actuales tienen ídolos que son en realidad generados en la época Yayamama, 800 antes de Cristo, pero con resignificaciones, ¿no? Les asocian, por ejemplo, el culto a lo que viene a ser el agua, etcétera. Entonces, vemos incluso la Illa, que es un tema largo que no lo voy a tocar, la que estaba en el Museo Nacional de Arqueología, que ha venido de Berna, que en realidad representa una mujer, ¿no?, que es del periodo Pucara. No sabemos cómo lo asumen los Tiwanaku, llega a la época Aymara, se la lleva belga, digamos, en 800 algo, se dice que es un hombre, que es un Equeco, la repatrian con esa ideología, pero tiene estos cambios simbólicos, ¿no?, y salen las alacites. Es un buen ejemplo para mostrar que hay mucha yuxtaposición de significados a partir del tiempo prehispánico hasta la actualidad, pero hay cierta artificialidad, ¿no?, en esto, sobre todo por el discurso estatal, ¿no?, para introducirla, sin que desvalores. Un ejemplo bien complejo que amerita estudiar a fondo. Y hay otras que son más manipuladas por los grupos. Por ejemplo, ahorita cuando encuentran en Cochabamba o en otras regiones un pequeño monolito prehispánico, lo adoptan, ¿no? Entonces hay ciertos ritos que comienzan a poner, o el culto a las cabezas trofeo o ñatitas. En el pasado los sacrificadores decapitaban a los adversarios, ya sea de forma ritual, ya sea de forma bélica, y esta cabeza contenía el poder, digamos, del enemigo vencido.
En la actualidad, cada 8 de noviembre vemos, por ejemplo, la fiesta de las ñatitas, ¿no? Que son cabezas calaveras que las familias adoptan, no decapitan evidentemente a nadie, sino que las adquieren y que se constituyen en almas protectoras, ¿no? Entonces, ese culto se ha mantenido, sin mencionar el culto a los muertos, ¿no? Que Así está es. presente. Que también se preserva, ¿no? Sí. Bueno, estamos hablando de toda la expresión de esos pueblos que han llegado hasta nuestros días, y hay otra forma en la cual también se va a traducir esa interpretación que tú das. Por ejemplo, en el caso del equeco, el contenido del equeco actualmente es como deidad de la abundancia y demás, está asociado con el levantamiento de Tupac Katari en su momento, ¿no? En 1780, y cómo se los resignifica a partir de esa provisión que han tenido los cercados, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, solamente el ejemplo de la Illa tiene diferentes significados. Como te digo, en el tiempo Pucar es una dama que tiene un camélido asociado y plantas. No te voy a detallar la tesis de Sergio Chávez, que diferencia porque es femenino, es larga, analiza la cerámica de Ospucar, que es la cultura que va a preceder a los Tiwanaku, de la que van a tomar varios elementos como el hombre felino, cosas que vamos a ver luego. Pero seguramente en ese contexto operaba como una deidad asociada a la fertilidad, porque él decía no está asociada a decapitar cabezas, sino a la vida, ¿no? Ves plantas, ves animales, en cambio su par, que es el hombre felino, está cortando cabezas a diestra sin la muerte. Y después, durante Tiwanaku, que toma estos elementos, se trae del norte del lago, no sabemos lo que han hecho con su resignificación. Y para el 1800 algo, no me acuerdo ahorita bien la fecha, que es cuando los aymaras aún la tienen en Tiwanaku, es el santo para los ladrones. Le ponen vela cada viernes para que les develen sueños quién le ha robado qué objeto. Y cuando va a Berna, pues ya es la otra historia, ¿no? Y Ponce cree que es un equeco jorobado, que es un poco más artificial, ¿no? Ahí ves la resignificación indígena hasta periodos ya tardíos y la significación que le otorgan incluso los investigadores bajo también algún sesgo. ¿Qué es el patrón común? Posiblemente la deidad, la deidificación y la fertilidad tal vez, excepto por la parte del santo para los ladrones, ¿no? Entonces, todos válidos, ¿no? Así es. Otra faceta de tu trabajo es la literatura. De ello yo creo que por temas de tiempo mucho no vamos a profundizar, esperamos que en la próxima oportunidad que podamos conversar hablemos de eso, pero ¿cómo significas a partir de la arquitectura esa producción literaria tuya? Yo pienso que la mitología es lo que fusiona, digamos, mi pasión por la arqueología como por la literatura, digamos. En todo caso, a mí me gusta leer, escuchar y narrar historias, ¿no? Es por eso que un poco me he especializado en la parte simbólica, digamos, en el caso de la arqueología, y la literatura me permite desarrollar este tipo de cuestiones, ¿no? Tal vez influenciado por la mitología antigua, en realidad andina, ¿no? Como tal, que es lo que a mí me ha llamado bastante la atención. Entonces, la arquitectura, digamos, de mi literatura es un poco algo que gira en torno a eso, y también sobre el rol del arqueólogo, no mitificado, como se quiera decir, porque bueno, si bien podemos llegar a ser muy científicos, todavía nos falta mucha brecha por cortar para hablar con la sociedad, ¿no? Y entendernos en lenguaje común. Un poco Así nuestra es. propia disciplina, especialidad, nos ha alejado de este diálogo tan importante, ¿no? Entonces, la literatura es un puente. Así es, sé que muchas personas se están quedando con ganas de saber más acerca de este tema, y por ello les invitamos, apunten en sus agendas, 3, 4 y 5 de septiembre vamos a estar en el Palacio Portales con la Sociedad de Estudios Clásicos, Boliviana de Estudios Clásicos, con un encuentro maravilloso, es un festín de mitos literalmente, en el cual David, el día 4 vas a estar hablando acerca de una de estas temáticas en particular, y vamos a tener a importantes investigadores, importantes mitólogos hablando acerca de mitología clásica, Grecia, Roma, pero también acerca de lo que es la mitología andina, como tú con tu exposición y algunos otros expertos más. Entonces, querido David, agradecerte por tu participación en Voces del Bicentenario, invitarte a que en una próxima oportunidad también puedas estar aquí y podamos compartir más acerca de tus conocimientos. No, a ustedes por la invitación, la paciencia, yo el agradecido, digamos, cuando gusten. Así es, bueno, el tiempo lastimosamente es nuestro peor enemigo y ya es momento de despedirnos. Saludamos a José Manuel, que aunque llegó tarde nos está escuchando. Saludamos a todas las personas que nos escuchan, a María Esther, a Esther, a
a todos los que están ahí, a nuestro equipo también, Kiara, Valeria, sé que nos estás escuchando, no has podido llegar. Igual no hemos tenido el segmento musical de nuestra querida Lorena Rodríguez, pero la próxima semana con seguridad va a estar aquí. Muchas gracias, querido David, muchas gracias Humberto por acompañarnos y nos vemos en una nueva versión de Voces del Bicentenario la próxima semana. Soy Rodrigo Torres y nos encontramos el próximo sábado. Una voz más se apaga en este espacio. Pero el eco del Bicentenario sigue sonando. Hasta la próxima.